Muy buenas. Vamos ahí, falta un compañero. Paneles acústicos a precio, aún no posicionado en redes. Este, Hook, ¿no? Mauricio Hooker. Mauricio Hook. Él hace paneles también. Ten cuidado con quién te hace los paneles, ¿ah? Por eso, si está posicionado en redes, estaría mejor, cosa que es gente de fiar, porque si no, lo destruirían en redes. Pero Mauricio Hook hace cosas, hace paneles. ¿Quieres paneles acompañados de una medición acústica correcta o no? O así nomás. Va a ser, ya ves. Claro. Ajá. Mira, definitivamente por ahí deberías ir, por la lana de roca súper densa. Pero checa, porque por ejemplo, en Multitop venden una esponja, ¿no? Profesor, ¿cómo me va a decir que ponga esponja? Cuidado. No te estoy diciendo que pongas cualquier esponja. Es un reciclado de espuma de altísima densidad que también sirve chévere, ¿no? Entonces, lo recomendable sería la lana, sí, pero que sepas que hay en el mercado opciones. O sea, nadie dice que vayas a poner o que compres un panel que tenga esponja cebra o espuma cebra. Esa es malísima, es súper fofa, digamos, ¿no? Pero esta otra que te digo son unos paneles que vienen de 2 pulgadas, 3 pulgadas y que es súper densa. Sirve bien chévere también, ¿ok? Ahora, para paneles y medición, tendrías que ir donde Paul, que es tu salvación, ¿no? O sea, sí, sí. No, 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 no. O sea, la espuma, la esponja esta que te digo, te la tienes que comprar en Multitop. Y entonces luego alguien te tiene que hacer un panel con esto, ¿no? Es eso. Pero es que lo que pasa es que hay gente que te ofrece paneles, tú compras el panel, se ve bien bonito, pero adentro te han puesto esponja, esta espuma cebra, y eso es basura, ¿cierto? Entonces ya han caído un par de estos falsos ingenieros acústicos vendiendo ese tipo de material y está muy mal, pues, ¿no? Entonces,
dependiendo del presupuesto, podrías ir por alguien pro que te haga con medición acústica, y ahí en el Orson tienen a Paul. Paul trabaja con Raúl Arévalo, ¿cierto? Pueden ver por ese lado, pero yo conozco a otro, ¿no? Que no es ingeniero acústico. Ese es el problema, que a mí me gustaría recomendarles a alguien que además les dé el soporte acústico para eso, ¿no? Pero está también, era profesor del Orson hace años, ya me acordaré, pero que también es ingeniero acústico. Y luego hay mucha gente, incluso hasta yo lo he hecho, que conocemos un poco la figura y sabemos más o menos dónde va, cómo va y esto, pero que quizá no te puedan dar, ¿no? Algunas de estas personas un respaldo de por qué ahora mi sala suena así, ¿no? Acá hay mucho también de do it yourself. El otro se llama, ¿cómo se llama el otro ingeniero acústico? El que diseñó el estudio de Corazón Serrano en Chorrillos, es el mismo que diseñó el estudio de EOG en Barranco. Era profesor del Orson. Porque el otro que te podría recomendar ya no vive en el Perú, vive en Alemania, Alexis Campos, que él va y viene, pero sus precios son bien caros, ¿no? Déjame que me acuerde el nombre de este otro diseñador. Pero si lo que buscas es simplemente quién te venda paneles porque tú ya la tienes clara, yo he visto a un conocido mío, cliente bajista o guitarrista, cliente del estudio, que hace paneles, ¿no? Y se hace llamar, vamos a buscarlo en Yuntun, digo en Facebook, vamos a ver, Hook, Maurice, el Mauricio Hook, búscalo como Maurice Hook, con Hook. Él hace paneles acústicos también. Bueno, a ver si, sí. Acá hace puertas acústicas también. Maurice Hook, con H. Sí, sí, es él. Búscalo y ellos te van a hacer paneles, digamos, ¿no? Ahora, los paneles te los puedes hacer tú también, ¿no? Hay una página súper interesante que se llama bobgolds.com, en la cual puedes encontrar muchas opciones do it yourself de paneles, ¿no? Estos paneles que tú quieres hacer, aparentemente te estás refiriendo a los broadband absorbers, los laterales, ¿no? Pues esos son muy fáciles de hacer, ¿no? Porque su finalidad es frenar los rebotes laterales. No hay mucha matemática involucrada ahí. Pero ya si hablamos de resonadores, absorbentes perforados, todo esto, ya necesitas un poco más de conocimiento, ¿no? Hay otras páginas, como por ejemplo, sí, mh-audio.nl, ¿sí? Este es un foro de audiófilos. Es una web, ¿no? Una web de audiófilos de los Países Bajos, Netherlands. Y en esa web hay calculadoras y hay una serie de herramientas y hay una serie de herramientas de acústica que te enseñan a tú introducir medidas y la web esta, la calculadora, te arroja la frecuencia de acción de ese dispositivo. Entonces puedes poner cuántos huecos quieres hacer en el absorbente perforado, la profundidad de la trampa, la altura, la anchura, y una vez que llegas a la frecuencia que te está molestando, la mandas a hacer a un carpintero, ¿no es cierto? O te la haces tú mismo.
yo me hice muchos de mis trampas. O sea que chequea eso. Y por otro lado, el libro estrella de la acústica es ¿cómo se llama? Master's Handbook of Acoustics, ¿no? Master o Masters Handbook of Acoustics, que es la Biblia de la acústica. Y hay otro libro súper bueno que también te puede ayudar, sobre todo cuando quieres poner paneles en un entorno que no está hecho desde cero para trabajar con audio. Creo que alguna vez lo compartimos. Es el libro de eh, ay, 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 del editor de Sweetwater, que es, ya me vendrá, la gripe no me deja pensar, ¿ah? Se llama, ay, vamos a buscar, ya ves, a ver, Sweetwater Acoustics Book, así de simple, Mitch Gallagher. Mitch Gallagher, ¿sí? Tiene un libro, a ver, lo venden en Sweetwater, evidentemente. Ah, ya no lo tiene. Ahí está, 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 ahí está. Cómo que no está? Claro, él hace las pruebas. ¿Qué es esto? Bueno, eh, les paso el link de Sweetwater. Ya no lo venden ahí, pero siempre está en Amazon por ahí, ¿no? Es un libro que es súper importante, o creo yo, porque es para espacios que no son estudios de grabación. Con toda esa información podrías hacer tus paneles. Te vas a Sodimac, te compras listones de madera, te compras Ls metálicas, con taladro haces huecos, pones tirafondos, pones la lana de roca o la esponja, pero muy densa, la forras en tela, que es en, ya no la venden en Multitop, pero en Villa El Salvador venden una tela que es como un yute, pero más bonito, que tiene el tramado abierto. O sea, como que se ven ahí los hilos, ¿no? Tengo por aquí alguna foto de eso, el sábado que nos veamos, que es este sábado, te puedo dar alguna de estas fotos. Si tienes algún contacto en el Parque Industrial de Villa El Salvador, se utilizan mucho esas telas ahí y es lo que solemos poner en los estudios. Pues eso, nada, espero haber ayudado. Joe Flores, sí, efectivamentísima. Joe Flores. Joe Flores también es súper capo, ¿ah? Y hace estudios de grabación en plan así pro, ¿no? Lo que pasa es que todo esto, ajá, efectivamente, todo esto depende del presupuesto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quieren acondicionar? Sí, ¿no? O sea, si es la habitación en la que viven, olvídense de hacer mucha chamba ahí, ¿cierto? Pero alguito se puede hacer. Un poquito de tratamiento acústico y una corrección digital de la respuesta en frecuencia de la sala, o sea, del cuarto, pero no mucho más. No pongan esponjas por todas partes en el cuarto. Dale. Bueno, espero que les haya servido algo esto. Tenemos que ir a nuestra... Yo mismo soy como debe ser. ¿Cómo debe ser? Está bien. Este, sí, ¿no? O sea, si puedes hacértelo tú, pero para ti. Si es que ya lo vas a hacer para otra persona, profundiza en tu estudio de la acústica, ¿no? Porque nadie quiere que te quemes, ¿no? Y hay mucha gente que se quema porque luego, este, digamos que hacen un par de trabajos que no están del todo bien, ¿no es cierto?
y te frían. Y cuidado con la gente vivaza que tiene la consigna de estafar. Hay por ahí muchos estafadores que te contratan para que le hagas un estudio, tú vas de buena voluntad, le haces todo y al final te estafan. Así que mucho cuidado. Ustedes hagan todo lo que puedan hacer y todo lo que estén capacitados para hacer, ¿no? Y tomen sus precauciones como en la vida misma para protegerse de delincuentes. No les voy a contar yo por ahí algún caso, pero hay gente viva. ¿Mm? Bien, vamos ahí. Tenemos que seguir con nuestras técnicas avanzadas de mastering y lo de hoy es un tanto puntual, ¿no? No sé si nos iremos más temprano, pero es un tanto puntual, porque hemos venido hablando de distintos aparatos y formas de trabajar que nos permiten resolver situaciones en nuestra clase de técnicas joder, técnicas de mastering avanzadas, ¿no? Entonces hablamos de un compresor multibanda, de la compresión paralela, hablamos de la ecualización dinámica, que son herramientas que podemos conseguir, ¿cierto? Pero que funcionan, digamos, en un ámbito grande. Mientras que por aquí tenemos que hablar de básicamente una herramienta, entre comillas, ¿no? O sea, una herramienta que lo que busca es añadir armónicos. Esta herramienta podría ser algún aparato a tubos, podría ser algún aparato a transistores o incluso podría ser un simple grabador de cinta, por ejemplo, ¿no? O en realidad podría ser cualquier circuito analógico por donde pase nuestra señal. Entonces, ¿no? A ver, vamos a ver de qué va esto. Eh, Desde toda la vida de la producción musical, hemos ido pasando por micrófonos a tubos o a transistores, hemos pasado por preamplificadores a tubos o a transistores, hemos pasado por consolas, luego por procesadores a tubos o a transistores, y obviamente de lo que nosotros sabemos es que estos equipos añaden color, así de simple, ¿cierto? Y entonces por eso las producciones que han pasado por equipamiento analógico suenan como suenan, ¿no? Suenan increíble y siempre han sonado súper bien. Hay mega marcas de mega consolas y la calidad es abismal. La diferencia con respecto a una consola Misia, pues es brutal. Pero llega un momento en el que no pasamos por un previo a tubos, por ejemplo, sino que pasamos por el previo del interface, ¿no? Luego, estando dentro de la computadora, no pasamos por equipamiento analógico de tubos para procesar nuestras señales o de transistores, sino que todo lo hacemos in the box. Y entonces, ahí es donde aparece un apelativo digamos, un calificativo un poco, pues, peyorativo hacia el audio digital, diciendo que el audio digital es frío, ¿sí? Es que es un poco la realidad. ¿Cuál es la del estudio? ¿Se sigue la Allen and Heath? Porque ya vi la que viene de recambio, ¿ah? Ese estudio lo jubilan ya. Ah, ¿cuál es el estudio C? Eh, no, el estudio C es el grande, ¿no? El de toda la vida. Bueno, ahí hay una Allen and Heath, ¿cierto? Que este año nuevo va a ser incinerada. Mentira. Allen and Heath es una marca de consolas para en vivo que primero que nada nunca destacó. Nunca fue como las inglesas top, ¿no? O sea, hay cosa brava dentro del mundo inglés. Entonces, Allen Heath siempre estuvo ahí haciendo consolas de gama media, digamos. Sacó al mercado esta consola que ustedes tienen ahí, que en principio tiene una muy buena idea, ¿no? La GSR.
¿cierto? GSR 24, ¿cierto? GSR o GS viene por Gear Slot, o sea, que es un foro de audio. Entonces, la gente de Allen and Heath preguntó en este foro de audio qué les gustaría que tuviese una consola que ellos querían sacar, ¿no? O sea, ¿qué les gustaría que tuviese la nueva consola que estamos pensando sacar? Ah, que tenga esto, uy, esto, y que sea controlador del DAW, y que tenga un interface incorporado, y que tenga preamplificadores a tubo. Todo esto lo metieron en un producto que sacaron al mercado. Entonces, funcionó, eh, pero al poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. No conozco una sola de estas consolas a las que no se le haya quemado la tarjetita Firewire, que era la que permitía trabajar, entre otras cosas, todo el tema del control del DAW, desde los faders motorizados y toda la figura. Todos los que tuvieron esta consola ya la quemaron, o sea, la vendieron, se deshicieron de ella. Es un equipo que ya no tiene, o sea, ya está obsoleto, ya no tiene, digamos que, servicio técnico, ¿no? En el Orson ha estado ahí, pero ya llegó, ya está ahí la nueva, ¿no? ¿Qué marca es? Que el otro día la abrimos la cajaza que está ahí en el primer piso. Eh, ay, no, 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 es una consola analógica lo que ha llegado ahí. Este, Perdón, pero es que mi cerebro está muy mal, estoy con una gripe del mal. A ver, no. Eh, También hay interfaces de esa marca, unos interfaces chiquitos negros. Ah, por Dios, ya me vendrá el nombre, ¿ya? No quiero, no quiero distraerme mucho, pero viene una consola analógica de verdad. Ay, no, ¿qué marca es? Bueno, ya vendrá. Entonces, esa va a ser creo yo, un cambio importante, ¿no? Ahí tienen una serie de opciones por el Channel Strip, que cuidado, porque hoy en día muchos fabricantes han invertido en el concepto de sumador mejorado, ¿ok? ¿Cómo así? Desde, ya ves, no, una SSL ya quisiéramos, pues, ¿no? Una SSL, ya. No sé por qué se actualizó esto. Bueno, incluso SSL, el mega monstruo fabricante de consolas analógicas, sacó al mercado un producto de gama media, no en cuanto a calidad, sino en cuanto a prestaciones, que es la AWS 900, ¿no? AWS 900, que es una consola de 24 canales y que en cada uno de los canales tiene los típicos ecualizadores de la serie G, ¿cierto? Y tiene en la parte central dos compresores típicos de la serie G, no tiene en cada canal compresión, y además incluye el famoso bus compresor, ¿sí? Entonces, esa consola es un sumador mejorado, ¿sí? Porque una consola analógica como para hacer una producción musical actual tendría que tener como las consolas grandes de SSL solían tener. O sea, con un máximo de 70 y tantos, 80 y tantos canales, ¿sí? Con sus módulos, para poder a día de hoy hacer una mezcla en analógico de una producción musical actual. Entonces dicen, uy, esto costaría una barbaridad, porque así lo costó. O sea, una consola de $1 milloncito, ¿cierto? Una NIF grande. O sea, eso era lo habitual en los 70, 80. Las consolas que nos ofrece ahora estos fabricantes, tipo la de SCL,
NIF también tiene una más pequeña, creo que se llamaba Genesis o algo así. Son consolas de menor cantidad de canales, pero se entiende que la mezcla que vamos a hacer en ellas es una mezcla, y aquí viene el tema, híbrida. Es una mezcla híbrida. Algunos instrumentos serán premezclados dentro del DAW y sacados por stems estéreo a dos canales de la consola, mientras que otros canales van a salir de forma individual, ¿sí? A ver. O sea, van a salir de forma individual. Entonces, algunos instrumentos se ecualizarán con el ecualizador típico de la consola, ¿sí? Tiene insertos para poder salir, volver, y otros entrarán a la consola ya premezclados. Lo ideal acá, o la idea de fondo, es que el LR de la consola, ahí es donde tenemos la suma de señales en analógico. Y ese LR perfectamente lo podríamos volver a meter al interface e imprimir un track estéreo. ¿Ok? Ese es un poco el concepto de la consola que se ha comprado para ese estudio. Y está chévere. Pídanle a Caraguay o a Jorge que les muestre la consolita, está bien paja. Y esa se vaya, o sea, la Alien Hit se vaya ahora en diciembre, creo. ¿Eh? Bueno, a ver, me desvié. Bueno, está bien. Entonces, ya ves, para el máster, para la maestría. Entonces, ese tipo de circuito analógico que no hay o que no había dentro de un DAW es lo que marcó el, digamos que el apelativo, le dio el apelativo al audio digital de frío. Porque si, o mientras el equipo analógico añade armónicos y enriquece la señal, el sonido digital no añade absolutamente nada. O sea, podríamos decir que es preciso, ¿no? O fiel a la señal original, pero no la enriquece. Entonces, a día de hoy, en tiempos en los que todo se hace dentro de la computadora, dentro del DAW, necesitamos utilizar algún tipo de dispositivo que añada color, o bien salen para mezclar en una consola analógica, o bien la intentamos utilizando plugins que realmente copien el sonido verdadero del hardware analógico, ¿no? A tubos, transistores, lo que fuera, pero no simulen. No estamos diciendo simulen, estamos diciendo copien. Entonces, para esto, digamos que las opciones se reducen un buen poco, ¿no? Hablamos de Universal Audio, ¿cierto? Hablamos de pocas marcas que utilizan la tecnología de la convolución para copiar exactamente el funcionamiento del hardware analógico, entre comillas, copiar, ¿no? Porque cuando se habla de tubos, nadie puede copiar exactamente el funcionamiento de los tubos, porque nunca funcionan igual. Esa es la figura, ¿no? En fin, a lo que voy es que sin ánimo de irme más por allá, es que Control Hub, ¿qué opina? ¿Cuál es el Control Hub? A ver, ¿es en el que vienen varias cosas? A ver, vamos a ver, imágenes. La Control Hub, plugin. Plugin. ¿Cuál es el Control Hub? STL. A ver, STL. Vamos a verlo. Ese es de Tone Release Control Hub. Vamos a ver qué tenemos acá. Primera vez que lo veo. A ver. Me huele a Ozón. A ver. Cuéntame.
¿Qué hace el Control Hub? Hola, ¿Mm? profe, ¿me Sí, acá escuchas? estamos. Sí, sí, sí. El Control Hub es como, digamos, el Kemper, pero para procesadores analógicos. Perfecto. ¿Y son impulsos? O sea, va por etapas, porque dentro tiene varios módulos, como digamos el isotop que mencionó, pero es como que cada módulo captura de forma distinta la señal de entrada. Igual Ujú, manda una señal con ruidos, ¿no? Sweeps y tal, igual que el Kemper, y de ahí ujú. va comprobando por etapas y te las copia. Y entonces no solo te lo copias, sino podrías tweakear en cada módulo según se ha copiado. Ya. O sea, lo usual que hacen con eso es, digamos, capturar ya cadenas enteras, ¿no? Pero solo de, digamos, saturación, compresión y ecualización. Ujú. Ya. Mira, esto lo venía haciendo ya hace tiempo Waves, ¿no? No tan pro como eh, el uso de la convolución, pero desde hace años que utilizaba, por ejemplo, la colección Maserati, ¿no? Y lo que tenías en esos plugins era toda la cadena que el tío Tony Maserati utiliza para grabar un bajo. Entonces tienes el previo tal o mezclar un bajo, ¿no? El previo, el compresor, el ecualizador y todo esto te lo sintetizaba. Entonces, lo que tienes acá es esta cadena utilizada o esta cadena que entiendo entonces, a ver, o sea, sigue, por favor, sigue, a ver, perdón, que no me entero de absolutamente nada, no, mi cabeza no funciona hoy. Entonces, tienes esta cadena que puede recibir señales y copiar el sonido de esa cadena. Sí, así tal Ya, cual. bueno, está bien, ¿no? Puedes hacerlo por procesadores por separado Ajá, o una cadena entera. Y creo, no estoy seguro, funciona con inteligencia artificial, entre comillas. ya, Y entonces identifica, pues, como él mismo te manda una señal y luego la devuelve, ya, identifica qué cosa se ha modificado durante cada proceso, ¿no? Y cada tipo de proceso se lo coloca en cada módulo. ya, Incluso esta patita que usted conoce de YT Studio, creo, ya, el, ajá. el holandés, también ha Sí, hecho una review hace unas semanas. mira, lo voy a chequear para tener más información para contestarte, porque a ti no, o sea, a ustedes que son técnicos no les puedo decir, mira, no he usado. Quiero investigar al respecto, nunca lo he usado. Habría que ver en qué basa esa copia, ¿no es cierto? Para poder copiar eventualmente un dispositivo que te da color, cómo lo ha copiado, cómo lo aplica. Tendría que ser en principio convolución, lo cual te permitiría también entonces quizá ya no tuiquear tanto, sino respetando el sonido de la convolución, o sea, del resultado de la convolución, afectar la señal. Eh, Mira, déjame investigar al respecto, ¿ah? Me lo voy a apuntar porque esas nuevas tecnologías, primero, sirven y segundo, me pueden dejar sin chamba, ¿no es cierto? Pero, a ver, entonces, déjame investigar al respecto, Control Hub, para ver cómo funciona, porque sí que me interesa. Control Por Hub. ahí en las comparaciones A-B, ¿no? Del sonido que sale por la cadena como por el sonido que supuestamente te captura el plugin, Ya. se percibe cierta diferencia, muy pequeña, pero digamos que para ser una de los primeros plugins en hacer esto es un avance Mm. muy fuerte, la verdad. Miren, ahora que hablábamos de la frialdad del audio digital versus supuestamente pues el colorcito del audio analógico, esta clasificación o esta diferenciación
un poco que queda, siempre quedó, vamos a ponerlo así, eh, o sea, en latente o a la espera de qué nuevos desarrollos pueda haber en el mundo del DSP, o sea, del procesamiento digital de señal. Y entonces, esta evolución o esta aplicación que estás mostrando es, así como unas que ya vienen de hace años como la convolución, son estos avances que lo que permiten es copiar el funcionamiento de hardware analógico y eso aplicárselo a tus señales que están dentro de la computadora. Y esto, o sea, estamos en pañales todavía. Esta es una muestra de que ya hay un trabajo y al final el resultado debería ser cada vez más cerca al, una vez si lo comparamos con el audio analógico. O sea, hasta hace unos años, ¿no? El amigo este de Snake Oil hizo una comparación entre un mastering hecho por un ser humano y un mastering hecho por un algoritmo, y el del ser humano le daba vueltas al algoritmo. Pero todavía vienen más evoluciones dentro del audio digital para que estando sentado en tu silla con tus plugins, logres un resultado exacto con respecto a si lo hubieses hecho con hardware analógico. Entonces, estas iniciativas deberían llevar hacia eso, lo cual da miedo, ¿no? Personalmente, ¿no? Porque me dedico a esto, pero habrá que, por ejemplo, ver cuál es la mejor comunión entre el hardware analógico y esta aplicación, ¿cierto? Eh, ¿En qué flaquea el audio analógico? Que lo hemos estado viendo, por ejemplo, la poca flexibilidad a la hora de atacar frecuencias. ¿Y qué puede aportar esto? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, y ya lo hemos comentado, Jonathan Weiner, que es, ¿no?, el ex presidente del AES, que él utiliza Ozone, ¿cierto? Utiliza el Ozone, pero conjuntamente con hardware analógico. Hay cosas que puedes hacer dentro del Ozone que no puedes hacer dentro del hardware analógico. Entonces, ese mundo complementario creo que podría ser una super opción, pero la idea es ver hasta dónde puede evolucionar esto. Llegar a un momento en el que efectivamente nos olvidemos pues del hardware analógico o digamos, mira, lo que quieras con la tecnología, pero no llegamos a copiar exactamente el sonido de los tubos. Lo que los detractores de todos estos avances tecnológicos que buscan copiar el funcionamiento de los tubos dicen es que nada de esto copia exactamente el comportamiento de un tubo. O sea, tú puedes haber copiado en este instante el sonido de este aparato a tubos, pero en el siguiente instante ese aparato ya no suena igual. Entonces, nunca vas a poder tener el comportamiento natural del tubo, qué sé yo, a lo largo de una canción, cuando tengas un plugin que haya copiado el funcionamiento de un tubo en un microsegundo, por ejemplo, ¿no? O sea, un milisegundo, nada. Entonces, ahí hay diferencias. De todos modos, esta va a ser mi lectura. Quiero aprender sobre esto. Te respondo apenas pueda, mi estimado. Tú siempre trayendo aquí las innovaciones. Voy a leer al respecto y te digo, ¿no? Pero este, tenemos que lidiar con los dos mundos. Nadie se puede cerrar ya a decir, no, solamente analógico, de ninguna manera, ¿no? Siempre hablamos de híbrido, un mundo híbrido es en lo que estamos. Entonces, de no tener herramientas que coloreen, ¿sí? De no tener herramientas que reproduzcan estos armónicos que los equipos a tubos introducen, podríamos hablar de que pues nuestro resultado es frío. Entonces, la otra opción que aparece entonces es utilizar opciones para poder añadir color a producciones que están hechas in the box. La primera opción
sería tener una consola analógica, por más básica que sea. Podríamos salir en mezcla, como ya habíamos visto, y volver a entrar al DAW. Eso es una opción. Una consola de estas Makis viejas que hay por ahí todavía pueden servir, una Tascam, Pivi, la marca que sea. Si es inglesa, mejor. Un siguiente paso que ya desde hace años existe era el concepto del sumador, que era un aparato con 16 entradas analógicas y dos salidas. Se acabó, ¿no? Y lo único que hacía era sumar en analógico nuestros materiales. Había que manejar, eso sí, bien este sumador. Los sumadores lo que buscan es hacer que las señales, ¿no es cierto? Como estaban funcionando, como electrones que estaban funcionando en el camino analógico de toda la vida, se sumen en el dominio analógico y podamos tener el resultado que siempre hemos buscado. Pues ahora, ¿cómo hacemos cuando nuestras señales son solo ceros y unos? ¿Cómo las sumamos? No, pues las vamos a sumar en hardware analógico. Pero aquí la figura era, además de pasar tonos de prueba, lo que fuera, era cómo asociábamos nuestras señales digitales para buscar que el resultado sea el mejor, ¿no? Entonces, venía, por ejemplo, si son 16 entradas, uno perfectamente podría pensar, ya, vamos a sacar stems, ¿no? Y vamos a sacar la batería en, ¿no es cierto?, dos stems, ¿no? O un stem estéreo. Las guitarras, los teclados, las voces, listo, ya está. No te recomendaban que lo hicieras así, por una cosa que existe en el mundo analógico, que es la distorsión por intermodulación, que cuando ustedes suman señales, nos inventa frecuencias correspondientes a la suma de las señales y a la diferencia de las señales. ¿Cierto? Entonces, lo que nos decía la gente de NIF era, si vas a salir hacia mi sumador, saca por stems o sea, que tengan frecuencias similares. Entonces, habría que sacar todo lo que tiene graves por un stem, todo lo que tiene medios, ¿sí? Y, por ejemplo, todos los platos, panderetas, shakers, todo lo que tenga agudos por otro stem, para intentar que la distorsión por intermodulación no afecte a la suma de nuestras señales, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era que la suma de las señales, agudas todas ellas, la suma esté muy por encima del espectro audible y la diferencia de esas señales esté lo más cercano al cero posible, a los 0 Hz, donde nosotros no escuchamos, ¿no? O sea, eso que no escuchamos. Entonces, juntando así nuestras señales, teníamos un mejor funcionamiento del sumador. Esos sumadores ya nos hablan de la necesidad de pasar por hardware analógico. Otra opción es en el mastering, que es lo que nos compete a nosotros, y sabiendo que trabajamos con señales que ya están mezcladas, salir eventualmente entonces a algún tipo de hardware. Por eso es que lo primero que nos van a decir es que el mastering profesional se sigue haciendo con hardware, ¿no? En analógico con hardware, porque estás enriqueciendo con esos equipos de verdad tu señal. La siguiente opción en esta evolución del audio digital sería entonces utilizar copias exactas de hardware, que no lo hemos dicho, pero cada distinta pieza de hardware, al funcionar de una u otra manera, le está añadiendo un color u otro a nuestra señal. Ya sin hablar de, todavía sin hablar de carácter, ¿no? Agresividad y todo esto. Pero estamos hablando de contenido armónico. Algunos dispositivos te van a añadir
determinado tipo de armónico, ¿no es cierto? Pares, impares y cierta medida. Otros te van a añadir, ¿no? Hablando de tubos, te van a añadir otro tipo de armónicos, otros dispositivos debido a, no porque sean a tubos, sino porque tienen ciertos transformadores dentro, te van a añadir algún tipo de color. O sea, este apartado de la saturación pensado en el uso de un aparato que añada saturación, podríamos decir que es un aparato o es un concepto moderno, porque antes no necesitabas esto. ¿Por qué? Pues porque todos los equipos que tú utilizabas te iban añadiendo algo de armónicos. Entonces, ante, digamos que el tema de la generalización de las producciones in the box es que nos empiezan a plantear el uso de aparatos que específicamente sirven para colorear señales que han estado metidas todo el tiempo dentro del entorno, dentro del dominio digital. Esa es un poco la figura. Entonces, tenemos que hablar de esto hoy y vamos a comenzar hablando de tubos. ¿Sí? Ya sabemos, ¿no? Si tú quieres que tu voz suene con, así como la mía, ¿no? Apagada ahora, con armoniquitos así particulares, usa tu micro a tubos, o usa tu previo a tubos, o usa tu compresor o tu, ¿no? De ecualizador a tubos. Sabemos que los tubos añaden color. Entonces, ya lo sabemos, hemos mencionado que los tubos colorean desde toda la vida, pero ¿por qué colorean, no? O sea, la típica es, a ver, vamos a ver, ¿no? La típica cosa que nos enseñan es que acá hay un tubo que es tiene un filamento que está al rojo vivo, ¿cierto? Y vamos a ponerlo así, ¿eh? Tenemos aquí el cátodo y el ánodo, y entonces la corriente viene así, y entonces, ¿no? Corriente eléctrica, y de la experimentación que hizo la gente de AT&T, se vio que, pues, cuando tenemos nosotros un circuito, que en realidad esto es como un circuito abierto, porque no hay flujo de electrones, pero resultó pues que si poníamos esos conductores eléctricos dentro de una válvula de vacío y le prendíamos su filamento incandescente, resultó que los electrones aprendían a saltar. Los electrones pasaban, saltaban, y que cuando llegaban al otro lado, resulta que eran como los Pokémon, ¿sí? O sea, que habían evolucionado. Y esta evolución incluía un color particular, porque estamos hablando de señales de audio. Entonces, automáticamente dijeron, uy, ya, los tubos añaden armónicos, ¿cierto? Entonces, todos a usar tubos porque colorean nuestra señal. Entonces, claro, ¿cómo lo hacen? No nos vamos a meter muchísimo por ese lado, porque eso es electrónica, pero vamos a hablar de un par de tipos de tubos que sí que encontramos en nuestro día a día, ¿cierto? Ojo, cuando nos vendan un equipo a tubos, asegúrense de que sea tubos, primero que nada, ¿no? Y dependiendo del tipo de circuito que sea o el tipo de aparato, asegúrense de que efectivamente lo que nos ofrecen a tubos es a tubos. Ya comentábamos el otro día del compresor este de ART, ¿cierto? Que no es a tubos, el circuito del compresor y todo esto, sino que aparentemente, no, el Black Box sí es a tubos, pero había un aparato que es un compresor que mucha gente lo tiene, que es de la marca ART, que lo ofrecen como un compresor a tubos, o sea, un compresor Barimú, que ya sabemos que tiene una forma muy particular de funcionar, y resultaba que ese aparato no es a tubos, sino que lo único que es a tubos es el make-up gain, creo.
chequéenlo les voy a buscar el link, es más, en este instante, pero ya, pues ya me metí por acá, o sea que toca meternos por acá. YouTube, sí. Eh, vamos a ver, Snake Oil, sí. Art Compressor Review. A ver si está todavía. Ahí está, sí. Se los copio acá. Porque, cuidado, porque es un compresor que hay en muchos estudios, pero no, o sea, es un compresor que no es a tubos, no se comporta como un Barimú. A ver. Ok, se los comparto para que lo vean en casa luego, ¿ok? Ahí lo tienen. Ok, entonces a lo que voy es eso, ¿no? Que se aseguren de que efectivamente sea tubos, porque ese tubo no solamente está sirviendo para amplificar y añadir color, sino también va a afectar en la forma en la que se da la compresión, que es lenta, que tiene un ratio bajo, pero a la hora que le forzamos más señal dentro del tubo, el ratio aumenta. O sea, todo esto es importante. Es como cuando uno compra, para que sea para los guitarristas, un amplificador de guitarra a tubos, tiene que asegurarse que todas las etapas son a tubos. O sea, la preamplificación y la amplificación de potencia tienen que ser a tubos. Si no, es un ampli bamba, ¿cierto? Puede ser que el preamplificador sea a tubos y para eso nos ponen, ya pues, un par de tubitos, pero la etapa de potencia sea de transistores, pues, bipolares, PNP, viejazos, y mete más bulla, pues que, o sea, un bullón. Entonces, el equipamiento a tubo de verdad debería traer este tipo de eh, aporte, ¿no? El de la saturación. Dice, el triodo que lo encontramos en el black box, Yamil, ya luego vamos a hablar de esto, ¿sí? Dice que nos enriquece los graves, o sea, este tipo de tubo, cuando la señal pasa a través de él, le añade unos armónicos que le engordan un poquito los graves y hacer que sea más cálido el resultado. Esto lo hace añadiendo armónicos pares. Entonces, el tubo, este tubo en particular, por su naturaleza, nos va a dar un sonido más cálido, no tan agresivo. Es muy utilizado en ecualizadores a tubos, por ejemplo. ¿Sí? Dentro, por ejemplo, del Manley, del Massive Passive, hay 12AX7, pero también hay otro que es el 12AU7, ¿no? O sea, son distintos triodos que nos dan calidez, no son tan agresivos. Ese es el triodo. Habría que ver en los distintos equipos qué es lo que está aportando o qué tubo hay para ver qué estaría aportando. Entonces, triodo, sonido cálido, nos da un poquito más de gordura, ¿ok? Esto nos puede hacer pensar en que es el camino por donde ir si es que estamos pasando algo que ha sido hecho meramente o íntegramente in the box. Necesitamos calidez. No necesitamos quizá un tubo o un saturador que nos añada armónicos que hagan que esto termine sonando irritante, porque el agudo ya está dentro del dominio digital. Aquí buscamos calidez. Busquen en los dispositivos a tubos que conocen qué tipo de tubo hay y entonces podrán identificar por otras vías que este aparato sirve para añadir cierto tipo de armónicos que aporta
el cuerpo, la calidez, ¿cierto? Y esto también nos va a ayudar a pensar en que habrá géneros en los que no podemos utilizar esto, pues, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener que usar esto. Cuando es un género que tiene que ser, no sé, pues más agresivo, ¿cierto? Destaca por ahí el sonido hiriente, quizá no necesitemos redondearlo para nada. O quizá podemos hacerlo de modo muy sutil, que es un poco parte del juego del que hablamos aquí en el mastering, ¿no? Luego tenemos el pentodo. Y acá nos dice que el pentodo aporta el tercer armónico y armónicos impares, ¿sí? De orden superior. Y esto lo que va a hacer es darle un carácter más brillante. Cuidado, brillante, podría estar relacionado, dependiendo del material, con agresivo, hiriente, ¿sí? Pero por otro lado, también puede estar relacionado a claridad, ¿sí? Presencia. Entonces, si necesitamos que un instrumento, una voz, por ejemplo, como lo hemos estado viendo en la clase práctica, tenga un poco más de claridad, el pentodo es una buena opción para enriquecer esa voz. Habría que ver entonces, por ejemplo, en los Pultec, qué tipo de tubo utilizaban, ¿cierto? Un ejemplo de un pentodo está por acá, este 6U8A, lo tenemos, y recuerden que entonces está potenciando el rango medio agudo de nuestra producción. Estos son los más usados, los dos más usados. Y entonces aquí viene, Yamil, el tema de que hay dispositivos que entonces, a sabiendas de que estos son los referentes en cuanto a color, digamos, presencia aguda, ¿no es cierto? Claridad, etcétera, y, digamos, redondez, cuerpo, ¿no es cierto? Graves por aquí, nos pondrán entonces un pentodo y un triodo. En esta caja que busca simplemente añadir saturación, ¿no? O sea, uno podría pensar, ¿sí? En la introducción estaba un poco esto, que añadir saturación en mastering es pecado mortal. O sea, ¿cómo voy a distorsionar un material que quiero que suene más chévere? Es que lo que pasa es que no lo vamos a distorsionar al punto que llegue a ser distorsión audible, sino que le vamos a añadir armónicos, ¿cierto? Con esto estamos distorsionando o alterando el contenido armónico. Estamos, ¿cierto? Saturando el contenido armónico, estamos metiéndole más armónicos, pero nunca vamos a llegar a la distorsión audible, salvo que te pases un poco, pues, ¿no? Si te pases un poco con esto, sí que va a distorsionar, pero lo que estamos buscando es añadirle armónicos, o sea, este aparato se puede utilizar para grabar una guitarra acústica o para mezclarla, digamos, ¿no? Pero también para mastering. Quizá si te toca masterizar música clásica, ya pues, quizá no lo uses. Pero si te toca trabajar con rock, definitivamente lo vas a utilizar. Añadimos cuerpo, añadimos sonido claro, claridad, al revés. Hombre, sonido agresivo y aquí podemos añadir cuerpo. Este, como ya hemos visto en clase, tiene unas particularidades, ¿no? Como un camino principal, un camino paralelo, y se les ha ocurrido que en el camino paralelo se puede también añadir saturación paralela, lo cual le va a dar incluso hasta más loudness. Y también estamos generando compresión. Así que mucho cuidado. No podemos darle muchísimo a esto y sumar mucho de estas dos señales porque podríamos estar afectando a la dinámica del material, ¿cierto? Bueno, pues tenemos este primer ejemplo de dispositivo que, basándose en el funcionamiento de tubos de verdad, genera color y lo añade a nuestra señal. Entonces,
les repito, habría que ver en otros equipos que se suelen usar en las cadenas de mastering, cuáles de ellos tienen pentodo, cuáles tienen triodo, y verán que esta gente lleva trabajando así añales y nunca necesitó de un saturador, ¿ok? Pero ahora se necesita, es más, por ahí está este otro tío, el Cigalas, ¿no? Creo que se llama Dom Cigala o Cigalas. Un pata que no detecto su acento de dónde es. Habla inglés, pero yo creo que es o de Malta o latino o griego, pero bueno, suena a griego, ¿no? Que trabaja, bueno, tiene bastante hardware, pero hace mezcla de producciones que están obviamente en un DAO. Y sale para algunos equipos, regresa, porque ve la necesidad, ya que no está mezclando en una consola, ¿cierto? Ve la necesidad de añadir armónicos. Este es un representante, ¿no? Este aparato, y lo hace con tubos. Hay otros dispositivos que utilizan transistores, ¿sí? O sea, ustedes ya han visto por ahí tipo el 1176, estos compresores de toda la vida, que son FET, y nos dicen pues que ya sabemos la parte de en cuanto a la velocidad, de que son rápidos, pero nos dicen pues que estos dispositivos, estos componentes como los FET, eh, añaden cierto carácter. Ese carácter, además de temas de la velocidad en la que reacciona, también incluye color. Desde siempre, con los FET se ha podido simular armónicos, ¿cierto? No son, a ver, no se comportan exactamente igual estos aparatos que un aparato a tubos, pero podemos recrear los armónicos que los tubos generarían. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el único aparato de Elysia que es más o menos barato, ¿no? El carácter que con FETs nos permite reproducir o simular saturación de tubos, ¿cierto? Colorcito, ¿no? Y que además tiene algunas particularidades que otros no tienen. Por ejemplo, nos permite trabajar en MS. Entonces podemos saturar el centro de un modo y saturar los costados o no saturarlos, ¿cierto? O sea, se puede y se puede combinar en uno saturación de tubos y en el otro no. Entonces es flexible, ¿cierto? Quizá no lo es tanto o no es tan real como el otro aparato, pero sirve este aparato, este carácter para añadirle justamente esto a nuestras mezclas, ¿no? Dice, mediante la manipulación de sus parámetros podemos emular armónicos impares, brillante o sonido de tubos. ¿Mm? Puede funcionar. Más formas de crear saturación, aparte, además de los tubos y de los FET, podría ser, podría ser la saturación de cinta. Desde que veíamos nuestra clase de flujo de señal, hablábamos de la posibilidad de, a ver, toque, la posibilidad de volcar nuestro material a un grabador de cinta, y el simple hecho de estar grabando ese material, ¿cierto? Y pasar por todos los mecanismos típicos y forzar la señal, las partículas magnéticas, esto, podíamos estar ganando, digamos, componentes o no podemos decir armónicos, ¿ya? Pero ya pues, a ver, si hablamos mal y pronto, o sea, como, ¿no? Así nomás, podríamos decir, ya, pues ganas armónicos, sí, y enriqueces la señal. Ok, sí, sí que se puede, pero no son armónicos. ¿Mm? Entonces, la saturación de cinta es una forma también de añadir color, pero
a diferencia de los tubos, ¿no es cierto?, que sí añaden el tercer armónico, el quinto armónico, y todo esto es conocido y matematizable. Aquí lo que añade son overtones o sobretonos, ¿sí? Esto se da cuando las partículas magnéticas de la cinta ya no pueden, ya no podemos polarizarlas porque ya están todas polarizadas y le metemos más señal. Ahí empieza a haber una diferencia de la señal que entra y la señal que buenamente puede ser grabada y se genera distorsión. Lo que pasa es que en un primer momento esta distorsión agradable nos puede parecer útil, pero llega un momento en el que ya, o sea, vamos a hacer que esté completamente crujido el material. Entonces, al volcar nuestro WAV a un grabador a cinta, ya estamos enriqueciéndola con sobretonos. ¿Ok? No son estos sobretonos o uppertones, no son múltiplos enteros de la señal. Cuando hablamos de armónicos es segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? Aquí no, aquí son, podríamos decir, con punto decimal, ¿sí? O sea, el armónico 2.3, ya pues, eso no es un armónico, eso es un upper u overtone, ¿no? Y esto le va a dar un color particular, dice, la saturación de cinta puede enriquecer los graves y, ojo, porque tiene una cuestión particular y es que las frecuencias altas podemos generar como una especie de compresión, ¿cierto? Entonces, cuidado para no, digamos que, hacer que se pierda este tipo de frecuencia, estas frecuencias altas. Y aquí nos hablan de géneros en los que el color es importante, ¿no? Rock, blues, funk, y no queremos particularmente mucho tss, 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 tss. O sea que saturación de cinta nos podría servir a la hora de trabajar pues un material en plan funk. Justo en la clase anterior a esta hablábamos, y con ustedes creo que también lo debemos haber hablado en su momento, del Traveling Without Moving de Jamiroquai, que es un disco que es funk, ¿cierto? O sea, rock funk, y que suena brutal. Bueno, pues si nos, y que particularmente, o que no destaca particularmente por un exceso de agudos. O sea, no suena, no, están más bien un poquito hacia adentro, ¿no? Poquito opaquito. Pues eso podría ser entonces también resultado de haber utilizado saturación de cinta. Desde siempre han existido también intentos por replicar esto, ¿no? Hay también híbridos extraños, ¿no? Por ejemplo, grabadoras de cinta que tienen como que ¿no? preamplificadores dentro a tubos. O sea, ustedes pueden salir del DAW, entrar a esa grabadora, calentar, ¿no? O sea, dar ganancia con los tubos y además, y es más, dar ganancia slash generar distorsión o saturación, y esto imprimirlo en la cinta que además le mete los overtones o uppertones, ¿no? Overtones, ¿cierto? O sea, lo típico de la saturación de cinta. O sea, se puede enriquecer todavía más nuestra señal, ¿sí? Ahora, hasta ahora, salvo por esta foto, ¿no? Que es obviamente un plugin, tendría que haber puesto una grabadora de verdad, pero aquí ya nos habla de una grabadora. Hemos hablado de hardware, ¿sí? Un hardware a tubos, un hardware a transistores, una grabadora de cinta, pero también hay dispositivos todo en uno, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el head de Craneson, que es un convertidor, y lo debemos haber mencionado al inicio del curso, es un convertidor analógico digital, digital analógico, o sea, nos permite digitalizar y además incluye
espérate un segundito, además incluye dispositivos que añaden o opciones de añadir saturación. Cuéntame, Luis Daniel. Profe, em, en el caso, por ejemplo, de la saturación de cinta, no sé si ha comprobado de que hay unas versiones de, digamos, una canción, saca su álbum o su single Ujú. y saca su versión sin voz o iVocals, como sea. Ya, Entonces, si tú haces, o sea, inviertes la fase, debería descubrirse solamente las voces, ¿no? En teoría. O sea, si combinas las dos pistas, la original ya, con la que no tiene voz, inviertes la fase en una, ya, entonces solamente queda, se resta lo mismo y solo quedaría la voz. A veces ya, yo he hecho eso, me ha ya, funcionado muy bien, ya. pero hay como variaciones en tiempo y yo creo que tiene que ver con el WoW y el Flutter que justo está en el J37 o cualquier proceso de cinta que es como que alarga o aletarga o a veces acelera durante el viaje ligeramente. Ujú. Sí, Eh, Eso, por ejemplo, en el J37 a veces yo uso eso, ¿no? Un poco porcentaje del WoW y del Flutter. Pero ¿usted recomienda hacer eso dentro del mastering? ¿el qué? Digamos, jugar con esos parámetros. Mira, particularmente yo no he utilizado estos plugins ni evidentemente el grabador. El wow y flutter son alteraciones en la velocidad, en la tensión, son cosas inherentes al grabador, ¿cierto? Hablabas de que a veces se alarga, se reduce, etcétera. Esto le puede dar naturalidad al sonido. Habría que ver que no llegue a ser evidente, ¿no? Pero todos los parámetros que podamos manipular y que hagan que se enriquezca el material, pues bienvenidos. Si hablamos de Flutter, vamos a también eh, tocar algo de los agudos, ¿cierto? Y en el WoW tenemos ahí medio graves, o sea, hay una forma de generar también color ahí. ¿No? Como te digo, yo nunca he utilizado un saturador de cinta. Es una pena que no puedo contestarte las preguntas así tan, digamos que pro que pones, pero debe poder generar cierta alteración en el material, ¿sí? Las cintas nunca, el motor de la cinta nunca ha sido perfecto, siempre hay una oscilación. De hecho, se hace muy evidente cuando ustedes no tienen un grabador que esté sincronizado, por ejemplo, y directamente ponen play. Claro, la canción suena bien, pero a la hora que vuelcan, por ejemplo, de ese material grabado, lo vuelcan a un DAW y mencionabas por ahí la opción de dos producciones, una con voz y la otra sin voz. Esa la montas también en el proyecto y son dos cosas completamente diferentes, porque cada una ha ido, o sea, cada grabador tiene sus propias oscilaciones que le pueden terminar dando un sonido particular y una relación en el tiempo, ¿cierto? Muy particular, ¿sí? O sea, sí, mover esto puede también alterar, O sea, ¿no? yo llegué a propia conclusión de que pudo haber sido pasado por cinta, porque, o sea, digamos, en un mismo single está la canción y está la canción sin voces. Y si fuera lineal todo el proceso, entonces al hacer cambio de fase, estaría perfecto todo, se escucharía perfecta la voz, pero a lo largo por ahí va cambiando, ya se comienza a arruinar eso, ese truco, y es Ujú. porque yo imagino hay algo que no es lineal y las dos masters son distintos, aunque al inicio yo los coloque exactamente al inicio de la transiente, todo, Claro. cambia, se va alterando. Entonces, es por un tema no lineal, pero si es una mezcla moderna, un máster moderno, lo habrán pasado por cinta al final, me imagino, o algo similar. Sí, no, todo lo que sirva para añadirle color, ¿no? Todo lo que sirva para generarle color lo puede mejorar. Yo me acuerdo a uno que
un plugin que se llamaba Magneto, que lo ponías y automáticamente ya sonaba mucho mejor. O sea, todo lo que sirva. Ahora, ¿qué pasa? Que en esas dos versiones que tú tienes, claro, queda demostrado que el grabador nunca suena igual, nunca funciona igual, ¿cierto? Y eso, digamos que se debe al motor. No, no debería, o sea, no se va a deber a los armónicos añadidos naturalmente por la saturación de cinta, sino por alteraciones en el movimiento. Ese es, o sea, si tienes que alinearlo, tendrías que, es una pesadilla. Yo he tenido que hacerlo alguna vez y se los he contado. He tenido que alinear la versión con y la versión sin, o sea, la versión con voz y la versión sin voz. Y hay unas diferencias de tiempo brutal. Y tú me dices que has escuchado cambios en el timbre, en los dos timbres, ¿o qué? Comienza a ver artifacts y problemas de fase. Sí, y comienza a escucharse cada vez más la canción en ciertas zonas, que no debe Ya, escucharse porque está invertida la fase, supuestamente dos pistas iguales, más ujú, que la diferencia de la voz. claro. Pero, o sea, de fase, de tiempo y en color, Eh, cuando, es que como ya comienza a sonar la música, no suena nada claro, o sea, es un sonido contra, eh, es puro artifacts. Comienza a subirse a medios, agudos, por ahí. Se escucha a veces el, la parte de 16K del hi-hat, nada más, cosas así. ya ves, ya ves. Sí, a ver, es complejo esto, ¿no? Porque en realidad, si estamos trabajando con estamos buscando añadir saturación de cinta, estos experimentos no vienen tanto al caso, ¿no? Sino lo que tú haces es volcar en una todo el material que se enriquezca como buenamente se puede enriquecer, o sea, por ejemplo, acelerando la cinta para que tenga mayor cantidad de agudos, por ejemplo, todo esto sí que se puede, ¿sí? Todo esto del movimiento del motor, habría que ver si merece la pena, pero lo vas a hacer una vez y ya enriqueciste tu material y ahora continúas con todo tu proceso, ¿no? O sea, no sé, la curiosidad está chévere de ver cómo cambia en el tiempo y definitivamente cambia. Si no cambiara en el tiempo, este plugin estaría mal. Así de simple. Porque no estaría emulando el funcionamiento de un grabador analógico de verdad, ¿no? Pero no intentes ponerlos pues uno encima del otro, porque si no, que vas a tener como que eh, uno saturado con cinta y la copia sin saturación de cinta y poner play en los dos como una saturación paralela, también podrías buscar. Pero si lo haces con este dispositivo, una saturación paralela con cinta, incluiría movimientos en el tiempo, ¿no? Raro. Mira, chévere, chévere el experimento. Es, O sea, profe, simplemente yo ponía dos pistas, una con voz y la otra sin voz de una misma producción, eh, para poder extraer las voces. Y en algunos casos me ha funcionado bien, en que se notaba que era, digamos, un mastering digital al 100%. Invertí la fase en uno y escuchaba la voz clarito como si fuera un stem. Y de paso, escuchaba el crujido del imitador, pero así bien, el crujido del imitador también lo escuchaba, ya, pero así clarito, como ya, cuando pones esa opción en el file filter para escuchar el, el clipping, ya, así. Pero en ya. otros casos no me funcionaba. Y yo, la pregunta es, ¿se deberá por algo no lineal? Entonces, aquí entra a tallar la pregunta sobre el cinta, ¿no? Que creo que mueve el tiempo. Y es por eso que, aunque tú hicieras varias pasadas de lo mismo, ninguno va a ser igual. Nunca va a ser igual, efectivamente. Sí, sí, porque no se comporta igual. La única opción podría darse si hubiese forma de meter señal de sincro, o sea,
mira, como si fuese un sidechain, enganchar dos plugins para que trabajen igual. Entonces ahí no, ¿no? ¿Me sigues? Y que la señal de uno controle el motor, ¿no? El capstan, ¿no? El motor del otro haría que fuese exactamente igual. Pero si no, no. Porque si está bien hecho el plugin, tiene que tener esas oscilaciones. Ujú. Eh, Loco, ¿ah? Bueno, aquí lo que tenemos es entonces un dispositivo que nos busca. Habría que ver, Luis Daniel, si este dispositivo, este saturador de cinta que hay acá, presenta esa situación o no, ¿no? Yo creo que más bien lo que hace es simplemente añadirle esos sobretonos que la cinta metería, ¿no? El carácter de la cinta y no todo el tema vinculado al transporte y al movimiento. Otra cosa que hace esto es entonces saturar con triodo, saturar con pentodo para poder enriquecer nuestra señal. Quiere decir que se tiene en cuenta que el audio digital pues se plantea como un medio frío. Aquí podemos digitalizar y colorear. Entonces, aparentemente entonces está como que bien claro que tenemos que saturar, que tenemos que colorear. También, además de estos dispositivos que ya hemos visto, entonces, tubos, transistores, cinta, luego aparatos digitales que además simulan esto, podríamos, y ya lo hemos hecho en más de una ocasión, hablar de el color que añaden los transformadores. Pasar señales por transformadores colorea. Ese procesador, el original, está carísimo. ¿A cuál te refieres? ¿Al Craneson o al Shadow Hills? Sí, sí, es caro. Sí, es caro. Es caro, es una bestia y además lo encarece más el hecho que tienes que comprar por separado la fuente de corriente. Duele. Pero es una herramienta pues súper, súper versátil, digámoslo, ¿no? Ya hemos visto que son dos compresores, ¿no? Óptico acá, VCA acá, y además la posibilidad de apagar ambos y utilizarlo solamente como una caja que colorea. Está bien complicado, pues, usar esto como solamente una caja que colorea, ¿no? Pero así es como funciona. Y hemos visto esto, ¿no? Allá en el Orson, que podríamos estar entonces bypaseando nuestros... Ya. Podríamos bypasear, o sea, off por acá. Podríamos poner off por acá, pero dejamos el hardware en in, lo cual hace que nuestra señal esté pasando por estos transformadores de acá. Había que decir, o habría que haber dicho, que en el Shadow, que en el HG2, en el Black Box, aquí también tenemos transformadores, ¿ah? No es solamente el pentodo y el triodo en el camino normal y en el camino paralelo, sino que tanto en la entrada como en la salida también hay transformadores que van a añadir color. Yo creo que casi el 100% de equipos analógicos sabemos que tienen ahí nuestros transformadores que van a dar de color. Ah, El bias, el bias es una corriente que se le añade, ¿cierto? A la señal para minimizar la distorsión, ¿sí? Eso sí que puede entonces cambiar el sonido de la distorsión, ¿no? En el mundo de los grabadores de cinta, un temor que era evidente era que había una distorsión, ¿sí? Y esta distorsión
que era en las partes de mayor nivel, pero también en el cruce por cero, lamentablemente, que había como una cosa así. ¿Sí? Esto, mal rollo, se resolvía metiéndole una corriente o sí, una señal ultrasónica, que lo que hacía era ¡chum! Desplazar esto y ya teníamos minimizada la distorsión. Esto sí, sí que puede ayudar a generar color. ¿Mm? Sí, un cambio en el color de la saturación, ¿cierto? Todas las, bueno, y ese mismo vías, esa misma corriente que servía para reducir o minimizar la distorsión a la hora de convertir, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica en energía magnética, era la misma señal que se utilizaba para borrar la cinta, ¿no? Es cosas del mundo de los grabadores, ¿no? Pero no era algo que se utilizara para, digamos que, corregir la velocidad de la cinta, ni eso, ¿no? Entonces tenemos aquí, y veníamos hablando de que un gran porcentaje de los equipos analógicos, bueno, a ver, yo diría el 99% de los equipos analógicos va a tener transformadores en cierta etapa, porque son, entre otras cosas, los encargados de hacer el balanceo de las señales, etcétera, etcétera. Salvo algunos que específicamente han quitado los transformadores de sus equipos. Y ahí es donde ya se habla de un sonido súper transparente, digamos, ¿no? Los equipos de la serie Super Analog de SCL incluyen esto, o sea, mejor dicho, han quitado los transformadores para que no haya ningún tipo de color aportado por ellos. Pero aquí los buscamos más bien para aportar color y para que no sea un único color, nos dan la posibilidad de elegir entre tres transformadores de salida particulares, ¿no? El de níquel, que suena más agudo, el de iron, que nos da un pequeño bump, ¿no? O sea, como un pequeño extra en los medios graves, y el de steel. O sea, esto nos referimos a transformadores que dentro están embobinados, bueno, en realidad el primario y el secundario, ¿no? Pero así lo dibujamos el transformador. Están embobinados con alguno de estos materiales. Y el de steel nos da más lows o más graves. Entonces, cuando veíamos un video del flujo de señal que nos sugería el amigo Streaky, ¿no?, de Streaky Mastering, él nos decía, si el material viene in the box, o sea, viene del DAW directamente y no vamos a salir para el hardware, dentro de las primeras etapas que vamos a poner, él lo veía así, era ponerle el Shadow Hills. Y lo que hacía era quitar los compresores y dejar únicamente el color, porque primero buscaba color. ¿Sí? O sea que sirve esta caja. Lo que pasa es que, ya pues, caro, lo que sea, pero es realmente útil. Hay algunos géneros en los que hay que tener particular cuidado con el óptico. Ya les comenté la otra vez, géneros demasiado agresivos. Si ustedes quitan un dB, ya destruyeron todo el material. Entonces, mucho cuidado con este compresor. El de aquí, ya, perfecto, ¿no? Inocuo. Pero el óptico, como es tan lento, es muy peligroso. A ver, vamos a continuar por acá. Llanto. Seguimos. Hay más hardware que nos permite generar color, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el API 2500, que usamos pues allá también en el Orson, ¿no? La parte, a ver, primero que nada, en principio este compresor es súper transparente y súper rápido. Rápido porque es VCA y transparente porque son op-amps en el Makeup Gain. O sea, sería, como ya hemos visto, la herramienta pues utilísima para controlar picos muy rápidos
o también para ganar volumen, idealmente sin que se note. Pero este compresor tiene una parte que está acá, que es el thrust, ¿no? Esta partecita de acá, que es con la que podemos generar color, ¿sí? Lo que nos dicen acá es que ha habido una manipulación en el sidechain y nos hablan de, por ejemplo, estas, ¿no? Nos muestran unas rayitas azules o celestes, que aquí nos dicen que en el sidechain se le ha inflado los agudos. Y entonces esa señal inflada en agudos es la que va a entrar al detector, que es el circuito de control. Y entonces, como la señal muy probablemente va a estar más fuerte que el threshold, entonces el threshold va a mandar un voltaje para que el compresor hunda la señal. Por lo tanto, cuando ponemos en esta opción que tiene la barrita así súper inclinada hacia arriba, los graves, claro, ¿no? A ver, los graves los ignoramos con el otro camino que tenemos por acá. ¿Ah? ¿Dónde está? Aquí lo han quitado. En el mío está acá, porcentaje, link. Sí, acá está. ¿Dónde está? En el compresor normal, lo que tenemos es un high pass filter y un low pass filter, ¿no? Entonces, sí, high pass filter, y eso hace que los graves no disparen la compresión. Por un lado, ya estás protegido por ahí, pero este lo que hace es inflar los agudos, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar aquí es que, sí, los agudos, los graves no los va a comprimir, pero el resultado de este material al cual le has mega inflado los agudos en el sidechain es que más bien la señal comprimida va a tener menos agudos y le llaman loud. ¿Por qué? Porque en géneros muy fuertes, en masterings muy agresivos, muy fuertes, llámese rock pesado, heavy metal, así bravo, no hay aire, ¿cierto? Y también podríamos decir que no hay subgraves, ¿ah? Pero ahora nos quedamos con lo de no hay aire. Lo que hay es brillo, ¿sí? Aire en plan jazz no existe en el heavy metal. Está pasado de ps, 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 lo que quieran, pero luego, como hemos visto en clase, cuando hicimos la escucha de los distintos temas, vimos que en el Dead Magnetic había una caída muy drástica en los agudos, ¿cierto? Entonces, claro, ¿esto por qué? Porque esta información que estamos eliminando de aquí no la registra el medidor, por lo tanto, podemos ganar más volumen. Entonces, volviendo al ejemplo de este compresor, si le inflamos los agudos en el sidechain, más bien el compresor los va a comprimir más, con lo cual el resultado es un producto que tiene menos cantidad de agudos. Y entonces nos va a permitir, ¿no? Tener, bueno, ahí es un carácter más loud, ¿no? Más fuerte, más agresivo. Perfecto. Hay un punto medio, ¿no? Que es esta otra opción que tenemos aquí, que es un poquito más permisiva. Y luego está la opción plana, en la que no hay ningún tipo de manipulación, o sea, es el normal, en la que no hay ninguna alteración frecuencial. Quiere decir entonces que este dispositivo, a la hora de comprimir, también nos permite generar color, ¿no? Entonces, son aparatos que vamos incluyendo en nuestro proceso de mastering sin haber pensado, estos últimos dos, por ejemplo, en la posibilidad de añadir un saturador. Simplemente estamos generando color. Ya lo vimos la otra vez con el Pultec que teníamos, ¿no? Las frecuencias, las ganancias, lo que quieran, y al final un amplificador, el cual nos permitía
ganar volumen. Y como es un amplificador a tubos, ¿cierto? Entonces también le estaba añadiendo armónicos. O sea, vamos ganando armónicos. Esto es a nivel hardware, porque también vamos a encontrar saturadores en versión plugin, ¿cierto? Este, más que un saturador, el Saturn, más que un saturador que podamos usar en mastering, que se puede usar, pero más que eso, es una herramienta megapotentísima de diseño sonoro. O sea, desde la etapa de preproducción pueden estar utilizando este aparato o este plugin porque nos va a permitir generar o cambiar los colores, incluso a sintes, un bajo sintético, ¿no? De un Moog, por ejemplo, distorsionarlo y tiene distintos tipos de saturación, desde cinta, tubos y en mayores o menores grados podemos añadirle esa saturación, ¿no es cierto? Hasta llegar a romper por completo la señal. Y algo que, digamos, que hace que nos quede muy grande esto para el mastering, es que nos permite poner saturación en plan multibanda. Y esto es un poco ya demasiado, ¿no? Como para el proceso de mastering, ¿no? Vamos a buscar más bien una saturación homogénea. Pero aquí podríamos ponerle un tipo particular de saturador a los graves, un tipo particular de saturador a los medios y a los agudos. O sea, eso no, pues. De cualquier modo, chequeen este video porque es súper importante. También alguien mencionó, no sé si fue con ustedes fue, ¿no? Lo de él, utilizar el saturador, de FabFilter, el Saturn, como puerta de ruido. También funciona súper, súper bien. Pero bueno, ahora lo estamos viendo como saturador. Hay por ahí otro, ¿no? Que este incluso hasta gratuito es, el Saturation Knob. Sirve, ¿no? Definitivamente sirve porque va a añadir estos armónicos que necesitamos. Lo que pasa es que en un primer momento el Saturation Knob era solamente esto y ustedes le daban saturación, pero no había forma de controlar el volumen de salida. O sea, iba a sonar simplemente más fuerte y saturado. Y ahora tienen esta opción de set para poder siempre mantener un equilibrio entre la señal saturada y el output. Necesitamos cambiar el color, no ganar volumen, ¿no? Esa no es la idea. Y en cuanto a conclusiones, ahí las tenemos. Dar color a nuestro material, enriquecer con armónicos, de la forma que sea, pero enriquecer con armónicos. También se habla pues de los soft clippers, ¿cierto? Que también van a añadir armónicos, ¿sí? Nosotros, tenemos que cortar por acá, pero el sábado nos vemos allá en el Orsum, ¿ok? Tenemos clase, ¿se acuerdan, no? El próximo miércoles no hay clase y ya nos veríamos el día 8 por acá de nuevo. ¿Mm? Nos vemos, gente. No sé si se apagó esto ya. Cuídense mucho, por favor, no se resfríen, que la gripe está ahí. Nos vemos. Chao, chao. Chévere por los aportes. Voy a buscar sobre tus STL tones con... No, sí, tones.